Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a tener nuestro último curso de la certificación profesional de Aquatron. Les damos la bienvenida y les damos gracias a todos por su participación a lo largo de estos 3 cursos. Esperamos que toda la información les sea de mucha utilidad y que les sirva mucho. Le cedo la palabra a Rafael para que podamos comenzar con esta certificación. Bueno, un gusto estar nuevamente en la última parte del curso. A muchos que entiendo hicieron nivel 1 y nivel 2, el día de hoy la idea es focalizarnos un poco más en las partes de, digamos, una vez que ya tenemos el equipo, una vez que ya hicimos la instalación, una vez que ya conectamos todo, cómo hacer un mantenimiento en el tiempo, cómo calibrar los instrumentos, especialmente si cambiamos el electrodo y demás, y reparaciones típicas que pueda haber con las bombas dosificadoras. Para recordar un poco, en febrero, con el nivel 1, lo que vimos básicamente fue todos los distintos tipos de bombas dosificadoras que hay, para qué sirven, compatibilidades químicas, curvas, caudal, presión, instalaciones, accesorios, que nos ayudó exclusivamente a entender esa parte que es la dosificación. En el nivel 2 le agregamos todo lo que es regulación y control en marzo, el mes pasado, donde incorporamos todo lo que es la instrumentación y específicamente pH o RP, conductividad. Si bien vimos también algunas cosas de cloro libre y demás, pero explicamos bien para qué servían, en qué tipo de industria se podía utilizar, y ese tipo de cosas. Y la integración de los instrumentos con las bombas. Y como les dije, bueno, la última parte del curso, que es un poquito por ahí más técnica, se va a referir a lo que es mantenimiento, calibración, reparación, tanto de unos como de otros equipos que vinimos viendo en los anteriores 2 meses. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la tercera parte del curso. El programa básicamente va a estar dividido hoy en 4 partes. La primera vamos a ver calibración de instrumentos de los 3 y qué posibilidades hay cuando estoy en terreno y no tengo las 2 soluciones buffer necesarias, qué puedo llegar a hacer, ese tipo de cosas. Las reparaciones, siempre lo que se explica acá, siempre hago esta aclaración, si bien nosotros lo explicamos con los productos que fabricamos y vendemos en todo el mundo y con Odyssey en México, es aplicable lo que uno siempre dice porque estamos hablando de generalidades de dosificación, instrumentación y demás, y el conocimiento se puede aplicar a cualquier marca, o sea que si están usando otra cosa también les puede servir y es interesante que lo puedan aplicar para mejorar la instalación. Bueno, la parte 2 va a ser reparaciones hidráulicas, ahí sí vamos a hablar de la bomba dosificadora, volvemos al principio, vamos a ver videos y cómo poder cambiar válvulas, niples, diafragmas, cabezales. Nos vamos a focalizar primero en la parte hidráulica, o sea que es por donde circula el producto químico. La tercera parte es la reparación eléctrica, que vendría a ser el circuito, el cerebro del equipo, donde uno regula o programa cómo quiere que funcione la bomba. Y la última parte, que es muy importante para evitar tener problemas en el tiempo, es el mantenimiento preventivo, que con esto queremos significar el cambio de partes previo a que las mismas dejen de funcionar o se rompan. Y para lograr que el equipo siempre esté funcionando de manera óptima y que una vez que se alcanza determinada cantidad de horas de uso y hay un desgaste, se puedan cambiar las piezas y se pueda entender cómo hacerlo. Bueno, vamos a comenzar con la calibración del instrumento de pH. Yo no sé si tengo habilitado acá. Ahí está. Bueno, el instrumento de pH, un poco como habíamos hablado la vez pasada, es el instrumento que nos permite medir el pH, que tiene en nuestro caso 2 salidas de relé on-off y una salida de 420 mA. Ahora, tanto sea cuando los instalamos como cuando cambiamos el electrodo, pasados
un par de años, el electrodo, principalmente el estándar, que es de bulbo, tiende acá justo tengo un pedazo de bulbo desarmado, no sé si lo alcanzan a ver. El bulbo tiende a desgastarse porque pasa continuamente agua que puede ser limpia, con lo cual el desgaste va a ser menor, pero también puede ser agua que presente sólidos en suspensión, que puedan llegar a erosionar al vidrio, que está en continuo contacto con el agua. Entonces, cada 2 años es recomendable cambiarlo. Ahora, si nosotros teníamos un electrodo calibrado con un instrumento y el mismo se va desgastando y vamos calibrando al mismo, porque ese desgaste produce una modificación en la lectura y un pequeño error que hay que ajustar con las soluciones buffer, eh, es, es por eso que es importante hacer la calibración que vamos a explicar ahora, y también por eso es importante al cambiar un electrodo y colocar uno nuevo, donde el bulbo está a estrenar, volver a calibrar también, porque todo ese error que venía acumulando la sonda con su desgaste natural, eh, deja de suceder al cambiar el electrodo y tenemos que volver a la instancia primaria, digamos. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora, cómo se hace esto. Para esto contamos con, o necesitamos como herramientas, básicamente 2 soluciones buffer. Las soluciones buffer en pH vienen en 3 valores, 4, 7 y 10. ¿Cuál es la idea para lograr una calibración precisa? Que si mi rango de medición está entre 0 y 7, o sea, un rango de tipo ácido, trabajemos con las soluciones buffer 4 y 7. 4 porque estás en el medio ácido y 7 porque sería el extremo superior de ese rango. Si la medición que generalmente hago en mi proceso está en un medio alcalino, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con las soluciones buffer 7 y 10. Ahora, si cuento con un proceso donde puede tener mediciones en cualquier parte del rango, a veces ácidas, por ejemplo, un pH 3, a veces alcalinas, por ejemplo, un pH 10, eh, podemos usar las soluciones buffer 4 y 10, que son los rangos más alejados. Eh, pero bueno, eso va a depender un poco de la instalación. Una salvedad que hago antes de seguir, y que siempre lo digo y me olvidé en esta parte, es que pueden hacer cualquier pregunta por escrito que yo no las estoy leyendo porque estoy viendo la presentación que están viendo ustedes, pero que al final de la presentación voy a contestar todas, pueden escribirlas o pueden después hacerlas sobre el final, es lo mismo. Entonces, vamos a necesitar 2 de estas 3 soluciones, no las 3, solamente 2 de ellas. ¿Cómo calibro? Retiro la tapa y aprieto simultáneamente, o sea, al mismo tiempo los 2 botones del extremo. Uno es enter y otro es escape. Cuando yo programo para setear el equipo, presiono solo el enter para entrar en la programación. Sin embargo, acá estoy presionando 2 teclas, lo que da a entender que estoy trabajando con un menú oculto, que es el de la calibración. ¿Y por qué está oculto? ¿Y por qué requiere presionar 2 botones? La lógica de esto es que de esta manera se impide confundir seteo del equipo, a qué pH funciona un relé, cómo seteo la señal de 420, etcétera, con calibración, para separar que la calibración uno la hace puntualmente una vez al año o cada 2 años. En el caso del seteo, puede estar uno continuamente queriendo cambiar alguna variable, ajustando alguna señal, lo que fuera. Por eso es que separamos los menús y este es un menú, podríamos decir, oculto que requiere de 2 teclas. Las presionamos durante 4 segundos hasta entrar en el modo calibración. Y ahí vamos a utilizar una solución buffer y en la pantalla se van a anotar 2 letras. En la parte superior la letra L y en la parte inferior la letra C. La letra L refiere a lectura. Es lo que el electrodo está midiendo previo a la calibración. La letra C sería el valor calibrado de esa lectura. Supongamos que L marcara en la solución buffer de pH 4 que está usándose en el ejemplo del video, en L se mostrara 4,2, por ejemplo. L no es modificable, es lo que estoy leyendo, pero en C tengo que ir con la tecla hacia arriba
hasta el valor 4, que es el valor real de esa solución buffer. Una vez que llego, que se estabiliza la lectura, le doy unos segundos al electrodo, subo con el dedo hasta la solución buffer 4 y una vez que llego a 4 presiono la tecla Enter. De esa manera confirmé la primera solución buffer. Retiro el electrodo de esa solución y previo a sumergirlo en la segunda solución, lo voy a pasar por agua. ¿Para qué? Para no contaminar la segunda solución con el líquido que pudiera quedar el electrodo de la primera solución. Lo paso por agua, seco la punta y luego sí sumerjo el electrodo en la segunda solución buffer. Que en este caso, si utilicé la solución buffer 4, me quedan dos opciones. O lo utilizo en la 7 o lo utilizo en la 10. En este caso lo usamos en la 7. De vuelta, va a aparecer la L de lectura. El electrodo todavía no está calibrado, entonces L no va a ser 7 todavía porque requiere 2 puntos de calibración. Entonces, parándose en la letra C, voy subiendo hasta alcanzar el valor 7, que es el valor real de la solución, y presiono Enter. De esta manera, con dos soluciones buffer y una operación que demora 2 minutos, que es la prolongación del video, logro hacer la calibración de pH de una manera sencilla. La única salvedad a tener en cuenta para el momento de calibrar, bueno, una ya la dijimos, que es no contaminar una solución con otra y pasar previamente por agua. La otra que es importante es que las soluciones buffer refieren un valor específico de pH, por ejemplo, en estos casos 4, 7 y 10, y ese valor solo es real a 25 grados de temperatura y a una altura a nivel del mar de 0 metros, o sea, sobre el nivel del mar, pero no en altura. Es probable que si estamos en una instalación un día de verano y hace 40 grados, no pueda lograr 25 grados, pero sí pueda irme a una oficina, a un laboratorio que esté refrigerado, con aire acondicionado, lo que fuera, y lograr la temperatura más cercana a esos 25 grados para que la calibración no arrastre cierto error y 2, 3 meses después, con un cambio de estación, se presente ese error de forma explícita al momento de medir en mi proceso. Entonces, es importante entender que los valores de pH se ven influenciados por altura, o sea, presión en definitiva, y en este caso por temperatura. Bueno, vamos a pasar a la calibración de ORP. En este ejemplo, en este video, como tenemos bombas que integran instrumentos, ya sean pH o en ORP, en este ejemplo, para no repetir con un instrumento, se pasó a la de la bomba dosificadora con instrumento de ORP, pero es exactamente lo mismo, el menú de calibración es el mismo. Y de hecho es muy parecido al de pH. Voy a requerir también dos soluciones buffer. En este caso vamos a usar 470 y 240 creo que es el otro valor, ahora lo vamos a ver. Bueno, comenzamos de la misma manera. Retiramos la tapa de protección, presionamos las dos teclas durante 3 segundos, 4 segundos, hasta entrar al menú de calibración. Obviamente, cosas que por ahí suenan como obvias, pero siempre hay que tener en cuenta, el electrodo siempre tiene que estar instalado, el electrodo tiene que estar fuera del agua que está midiendo, tengo que estar en un ambiente controlado, donde ningún viento, ningún objeto, nada pueda llegar a entorpecer el momento de la calibración, ¿no? Coloco el electrodo en la primera solución buffer. Previo colocación del electrodo también es importante, de la misma manera que no queremos contaminar la segunda solución con la primera, también es importante rescatar que previo sumergir el electrodo en la primera solución, el mismo tiene que estar lo más limpio posible. Porque si tuviera alguna suciedad que variara el valor de medición, por más que yo lo sumerja en una solución buffer, no voy a lograr que cambie la medición, dado que tiene esa suciedad impregnada. Entonces, si ese fuera el caso, lo limpiamos con un cepillo de dientes suave o con un poco de agua, pero no a presión, sino como cae de la canilla, eh,
para poder retirar lo que tenga previo a hacer la calibración. Bueno, aquí estamos, como les dije, en la primera solución de 470 milivolts. Lo sumergimos. De vuelta va a aparecer la letra L, que es la lectura, que no la puedo modificar, es lo que está leyendo. Y una vez que se estabiliza la medida, fíjense cómo en el video se agita un poco, voy a repetir esta parte, al electrodo, para lograr que se homogeneice y en todo el bulbo haya solución, y de esa manera la medida sea lo más fiable posible. Y una vez estabilizado lo dejo quieto y ahí sí, en la letra C voy hasta 470 y presiono Enter. Y aquí me va a pedir ir a la segunda solución buffer. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una segunda solución buffer? Aquí se muestra un método alternativo, donde lo que hago es generarle un valor de 0. Obviamente, si tengo dos soluciones buffer, ¿voy a hacer esto? No. Siempre es más preciso medir las soluciones. Y por eso se mostró primero en el pH, digamos, la manera correcta de hacer la calibración. Pero ¿qué pasa si estoy en terreno y tengo una sola solución porque no tengo otra, porque se derramó o ya no tengo stock? Simplemente le voy a hacer un corto, voy a agarrar un objeto metálico como puede ser la pinza que van a ver ahora y me voy a dirigir al conector donde va instalado el electrodo, ¿sí? El conector BNC, y de manera de entre la parte central, que es donde se coloca el conector, tiene como una punta en el medio, donde se coloca esa punta, y un extremo, hago contacto de las dos partes de la pinza, una en la parte central, una en el extremo. Y de esa manera voy a lograr que el valor sea 0. Entonces, en lectura debería marcar 0, sería muy raro que marque otra cosa, porque estoy puenteando la ficha, y después en C voy a colocar el valor 0 y le voy a dar Enter. Es como si estuviera sumergiendo el electrodo en una solución buffer de valor 0, cosa que no existe. Pero bueno, es la manera de lograr un segundo punto cuando tengo una sola solución y requiero de 2 puntos. Vuelvo una vez que terminé a colectar el electrodo y de esa manera pude calibrar con una solución buffer a pesar de que me pidan 2. Insisto con esto, si tienen dos soluciones de distinto valor, van a hacer la calibración como en el caso que mostramos en el pH. Pero si tienen una sola, esta es una buena solución para salir del paso. Por último, en nuestro instrumento de conductividad, vamos a ver una tercera forma de calibrar, que esto solo aplica a conductividad. En pH o RP no sucede esto. También, obviamente, requieren soluciones buffer, también requieren dos valores. La diferencia que les quiero mostrar en este caso está referida vamos a usar una sola, pero no vamos a puentear la ficha. La primera parte de la calibración siempre es con la solución buffer que tenemos. Las soluciones buffer de conductividad hay de mayor cantidad de valores, hay como 3 o 4 valores. Bueno, el ingreso siempre es el mismo, 4 segundos con las dos teclas. Puede haber de 1400, de 18000. Estas, por ejemplo, es de 1413 microsiemens, ¿no? Aquí también va a depender, como en el caso del pH, si estoy midiendo en valores de conductividad muy bajos, entonces utilizo, por ejemplo, la de 1400 microsiemens, o si estoy midiendo en valores muy altos y puedo usar una de 16000, 18000 microsiemens, o sea, 18 milisiemens. El rango máximo es 20 en el instrumento nuestro, entonces 18 ya estás muy cerca de ese rango. Y bueno, voy con la flecha hacia arriba hasta 1413 y presiono Enter. La segunda parte, lo que voy a hacer es directamente limpio el electrodo, vamos a repetir esta operación, y lo dejo
al aire, lo dejo conectado al aire. Y debería esa segunda medida ser 0. Como siempre les digo, en lectura podría diferir de 0, pero en calibración presiono 0. En la C de calibración presiono 0 y coloco Enter. Entonces, en conductividad sí, no estoy puenteando la ficha, no estoy haciendo nada extraño, sino que simplemente con una sola solución y el otro electrodo al aire, logro hacer una calibración correcta utilizando el electrodo conectado todo el tiempo. En resumen, vimos 3 tipos de calibración. Lo ideal con 2 soluciones buffer, como se vio en pH. Si necesito 2 soluciones y tengo que medir pH o redox, porque también es válido para pH lo que se mostró en redox, puedo puentear la ficha con una pinza o cualquier 2 patas metálicas que tenga a mano. Y en el caso de conductividad puedo usar 2 soluciones buffer o utilizar una y mantener el electrodo conectado y colocar el segundo valor al aire que representa 0. Coloco la tecla Enter y de esa manera se pudo ver cómo calibrar cualquiera de los 3 instrumentos de la línea. Y con esto finalizamos la primera parte de lo que serían las calibraciones. Electrodos posibles en la industria. El electrodo típico con el que se entrega el equipo de pH o redox es el amarillo que ven a la derecha de su pantalla. Es un electrodo que tiene un cuerpo de epoxi, es una resina, que cuando se seca simula un plástico, digamos, que le da cierta estabilidad y soporte al electrodo. Y después tiene un bulbo de vidrio. El bulbo está incluso protegido por esta resina y eso permite también de que, por ejemplo, estos electrodos soporten 7 bar de contrapresión y puedan medirse en línea. El electrodo estándar viene con 15 metros de cable y con un conector BNC que es, tanto en pH como en redox, es el mismo conector, es el que utilizan para conectar el electrodo al instrumento. El electrodo viene con una solución de transporte que es una mezcla de pH, una solución buffer pH 4 y cloruro de potasio. Si yo no lo voy a usar en una temporada, o sea, lo usé un tiempo y luego lo tengo que guardar o con la misma solución en la misma botella que vino, pero tengo que mantener siempre el bulbo, tiene que mantenerse siempre húmedo. Si yo lo dejo seco mucho tiempo, el electrodo deja de funcionar. Entonces, para guardarse esa solución de transporte o de guardado, puede ser la misma solución o colocarlo en un buffer de pH 4, podría ser si no tengo otra cosa. Y en un principio incluso podría utilizar un algodón humedecido con agua hasta que encuentre el buffer 4 donde poder guardarlo. Hay que entender que el electrodo es como una batería y por ende, al igual que una pila o una batería, tiene una vida limitada. Lo que quiero decir con esto es, eh, lo use o no lo use, se va a desgastar. Entonces, no tiene sentido tener guardado 10 electrodos de pH durante años, porque al momento de querer usarlos, todos van a tener cierto desgaste, al punto tal de que podría llegar a no leer. Entonces, los electrodos se fabrican y se mantiene un stock limitado por 4 o 5 meses, pero no más que eso. Y se fabrican en el momento en que se solicitan, digamos. Bueno, básicamente eso. Nunca usar materiales abrasivos para limpiar la punta porque la van a rayar y así pierden la funcionalidad y van a tener que cambiar el electrodo. También están los electrodos negros, que son de punta plana, como se muestra en la figura al lado derecho. La ventaja de la punta plana, a diferencia del bulbo, es que no se coloca ningún sedimento o es más difícil, digamos, que los sedimentos se puedan colocar sobre el electrodo porque no hay un bulbo, o sea, no hay una superficie con relieve donde puedan sedimentarse, sino que al ser plano, el agua circula de esa manera y es más difícil de que se incrusten. Entonces, está especialmente pensado para efluentes, por ejemplo, o tratamiento de agua más sucia. También son más robustos, el material es PVC, ya no es una resina, ya no hay un bulbo de vidrio, pero la forma de almacenaje es la misma.
Si ven en la foto de arriba a la derecha, ven que hay una pequeña botella de transporte transparente que se enrosca al mismo electrodo. Importante siempre guardarlo con una solución buffer 4 o con la misma solución con la que vino. Con eso terminamos todo lo que sería instrumentación y su mantenimiento. ¿Qué otras cosas pueden tener que prestar atención en un instrumento? Básicamente, ya hablamos del electrodo y ya hablamos de la calibración del electrodo con respecto al instrumento. Una cosa importante que a veces me preguntan es si calibran con un instrumento, pueden usar el electrodo y después en otro sin calibrarlo. Y la respuesta es no. La calibración es hermanar ese instrumento con ese electrodo. Si lo colocan en un electrodo nuevo, que no tiene un electrodo, perdón, el mismo electrodo en un instrumento nuevo, ese instrumento nuevo no conoce la calibración del instrumento anterior, entonces tienen que volver a hacer la misma operación. No pueden estar intercambiando electrodos. Después el instrumento tiene salidas de relé, salidas de 420 para comunicarse con las bombas dosificadoras o un relé para una alarma, que puede ser una bocina, una luz o lo que fuera. Hay que prestar atención de que estén bien programadas y que los cables de conexión estén en los pines indicados. Pero básicamente eso no es nada que tengan que tener un desgaste, es un cable que va conectado desde un aparato a otro y no hace más que eso. Igual que el de 420, que es un cable que generalmente se usa para lectura proporcional y de luego guardarlo en un data logger o en un PLC, en un sistema SCADA o lo que tengan. Por eso no vamos a ahondar mucho más en instrumentos. Si quieren más información, habría que ver el del nivel pasado, donde sí se explicó aplicaciones en la industria y demás. Ahora sí vamos a ir a reparaciones hidráulicas, entonces volvemos al universo de las bombas dosificadoras. Reparaciones hidráulicas son siempre necesarias en las bombas, sea de la marca que sea. Si usted utiliza una bomba dosificadora, la bomba dosificadora se va a desgastar, porque las válvulas están continuamente reteniendo y dejando pasar el producto químico, el diafragma está continuamente golpeando, y bueno, a tantos golpes tiene una vida útil estas piezas, y lo importante es tener en conocimiento ese tema. Vamos a empezar con el cambio de cabezal. El cambio de cabezal de la bomba dosificadora es un, es un cambio que eh, es una manera muy sencilla de cambiar todas las válvulas, todos los nipples, el cuerpo del cabezal y todos los O-ring cambiando una sola pieza. Para eso van a necesitar un destornillador que tenga una punta hexagonal número 7. Esto siempre estamos hablando de nuestros cabezales que van de 0 a 7 litros hora, que es la mayoría de las bombas dosificadoras cuando estamos en plantas de ósmosis, torres, calderas o en procesos de cloración. Y un destornillador pala chico, que ahora van a ver para qué es, que simplemente se utiliza al principio para retirar los tapones. Entonces, los tapones negros, que son de cubre tornillo, que son estos de aquí, estos 4, se van a retirar con el destornillador pala. Bueno, primero, y muy importante lo que se acaba de ver en el video, el equipo, cuando lo voy a trabajar, siempre desconectado de la alimentación eléctrica, para evitar cualquier tipo de problema. Eso es muy importante. Después sí, comienzo con propiamente el cambio del cabezal. Me hago de la pieza nueva, saco con el destornillador pala o cualquier pieza plana con la que puedan retirar fácilmente los tapones del cabezal, los 4 tapones. Una vez que retiré los 4 tapones, desenrosco los 4 tornillos del cabezal. Siempre es conveniente, tanto cuando enrosco o desenrosco, hacerlo de forma cruzada. Y aquí voy a sacar el cabezal con cuidado. Primero porque tengo otros aquí protectores del tornillo. Y segundo porque si la bomba la acabo de usar o viene de un uso, aquí tengo líquido. Esta es la cámara de dosificación, la unión entre el diafragma y el cabezal. Entonces es muy probable que tenga líquido. Siempre podríamos habernos dirigido al cabezal
y en la mano izquierda tener si uno es diestro, ¿no? Tener un trapo o algo para poder rápidamente sacar y que el líquido no se caiga a los costados del equipo. Principalmente que no caiga en el frente donde está la perilla. Ahí se usa, por ejemplo, un papel de cocina. Bueno, depende también del producto químico con el que ustedes estén trabajando, ¿no? Sacamos los cubre tornillos, los 4, y ahí ya tenemos la bomba sin el cabezal y el repuesto nuevo a conectar. El cabezal viene con sus propios cubretornillos, por eso lo estamos retirando. Colocamos los nuevos cubretornillos, siempre mirando hacia arriba, la parte más chica, digamos, más fina, de menor diámetro, mira hacia arriba. Y luego conectamos, sacamos, bueno, obviamente los tapones para poder atornillar, posicionamos los 4 tornillos, empujamos ligeramente hacia abajo, así es más fácil luego la operación con el tornillo, y ajustamos los 4 tornillos. Atornillamos bien y volvemos a colocar los 4 tapones. De esa manera logré cambiar todo el cabezal. Hay maneras de cambiar solo la válvula, que pueden ser incluso, o no pueden ser, no, son más económicas porque estás cambiando una parte del cabezal, o cambiar solo los niples, que es donde van conectadas las mangueras. ¿Por qué es recomendable cambiar el cabezal completo? Porque el cabezal incluye todos los O-rings. Si yo cambio solamente los O-rings de las válvulas y no cambio lo de los niples, o no cambio el de la unión del cabezal con el diafragma, siempre me va a faltar uno y voy a tener después los deterioros van a ser diferentes. Las válvulas están a estrenar, pero los niples no, o los niples están a estrenar, pero el O-ring de cabezal no. Entonces, de esta manera, cambiar una sola pieza, que de manera también bastante sencilla, puedo lograr cambiar todo el cabezal completo y todas las piezas tienen el mismo tipo de desgaste. Ahora vamos a ver el diafragma. ¿Cómo cambiar el diafragma? Básicamente la primera parte de la operación es la misma que con el cabezal. Como el diafragma está atrás del cabezal, necesito retirar el cabezal para retirar el diafragma. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a usar la misma herramienta para desenroscar, el mismo destornillador para retirar los tapones, pero aquí se entiende que se va a usar el mismo cabezal con el que ya tiene la bomba. Entonces, retiro, desenrosco, y una vez que retiré el cabezal, como vimos en la operación anterior, voy a tener acceso al diafragma de teflón que está por debajo. Ahora, ¿qué es lo relevante a la hora de retirar el diafragma? El diafragma tiene su propia rosca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Observen lo que se está haciendo con las manos. Se lo dobla ligeramente en dos extremos opuestos para que tenga la capacidad uno de girarlo, pero girarlo de manera que la rosca del diafragma se mantenga derecha y no girarlo haciendo presión hacia un costado o a otro, lo que va a deteriorar la rosca. Esto es importante no solamente para el diafragma que saco, sino tanto más importante es para el diafragma nuevo que voy a colocar. Termino de desenroscar, así se va a ver la bomba sin diafragma y sin cabezal. Este es el vástago de acero inoxidable que empuja el diafragma o lo retrotrae cuando hace aspiración o expulsión. Y este es el O-ring que se encuentra detrás del diafragma para evitar que los líquidos puedan llegar a interferir en el vástago y hacen retención para que pueda irse por los costados. Coloco el nuevo diafragma y le vuelvo a hacer las mismas pequeñas depresiones para poder manipularlo mejor y coloco el dedo de la mano izquierda, el índice, en el medio del diafragma
para sentir que el mismo está derecho al momento luego de enroscarlo. Y luego sí vuelvo a conectar el cabezal, perdón, como en la operación anterior. Coloco los cubos de tornillos, ya sea nuevo, como están mostrándonos en el video, o el mismo que ya tenía. Vuelvo a colocar los 4 cubos de tornillos, vuelvo a atornillar y bueno, y de esa manera me queda el equipo listo. Es importante que si llegaran a notar que no colocaron el diafragma hasta el fondo o que el cabezal no lo atornillaron hasta el fondo, se van a dar cuenta muy fácil porque el líquido se va a empezar a escapar. Puede ni siquiera subir. Si yo genero en la cámara entre cabezal y diafragma una entrada de aire, por más que la bomba haga mucha fuerza y muchos golpes, se va a escapar por el costado. Entonces tiene que estar todo bien colocado. Tanto el diafragma, porque si yo no lo enrosco hasta el final, estoy reduciendo esa cámara, porque el diafragma que tenía que estar roscado hasta acá, está roscado hasta acá. Al estar roscado menos, el movimiento del diafragma va a ser menor. Y la rosca esa se va a barrer y se va a romper. Y no es la idea. Y luego sí coloco el cabezal y me aseguro, al probar el funcionamiento del equipo, que está andando todo bien y que no está habiendo ningún tipo de pérdida. Bueno, y ahí tengo explicado cómo cambiamos el cabezal y cómo cambiamos el diafragma. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar solo las partes internas del cabezal? La recomendación es cambiar tanto niples como válvulas al mismo tiempo, por lo que expliqué antes del envejecimiento con el producto químico que puedan tener los O-rings, que deberían cambiarse todos de forma pareja. ¿Pueden cambiar solo los niples? Sí, si se rompió un niple y lleva un mes de funcionamiento no van a estar cambiando todo. ¿Pueden cambiar todo solamente las válvulas? Sí, también, no hay ningún problema. Uno explica siempre el ideal, pero después en la instalación, en el momento, uno va cambiando en función de las piezas que cuenta y de las situaciones puntuales. Aquí no vamos a desarmar el cabezal ni ver el diafragma porque obviamente vamos a cambiar partes internas del cabezal. Y para acceder a esas partes internas vamos a necesitar una llave, número 19, o bueno, si tienen una llave ajustable, también una pinza y bueno, y un destornillador pala. Obviamente el equipo siempre desenchufado, voy a retirar las tuercas, que obviamente si cuento con un equipo que está instalado, las tuercas voy a tener que tener cierto cuidado porque van a estar agarrando la manguera. Entonces voy a ir con una, retiro la tuerca con su manguera y después con la otra. Puede caer algo de producto, especialmente de la expulsión, porque soporta presión, así que siempre un trapo a mano y algún delantal. Si fuese un producto químico muy agresivo, guantes de trabajo también se recomienda. Eso va a depender mucho de la aplicación y no vamos a entrar ahora en eso porque cada instalación es muy particular. Con la llave ahora sí retiro el niple, llave 19, desenrosco el niple de ambos lados. El niple, como ven, tiene su propio O-ring, el cual después voy a cambiar por uno nuevo. Y desde abajo puedo acceder, retirando el niple de aspiración, a la válvula de aspiración, que tiene dos O-rings, como se ven ahí, uno por debajo y otro por encima. Tengo que retirar todo. Si yo dejara el O-ring por encima y luego coloco la válvula nueva con sus dos O-rings, estoy haciendo como un sándwich de dos O-rings donde tiene que haber uno solo y no va a funcionar la bomba correctamente. Entonces hay que tener cuidado de retirar todos los O-rings que están dentro de la bomba. Una vez que retiré la válvula de aspiración, doy vuelta al equipo, desenrosco el otro niple con la misma llave, que va a retirarse con su O-ring, y aquí voy a encontrar dos válvulas. Por abajo encontré una sola, la de aspiración, pero por arriba tengo la válvula de expulsión primero, que también tiene dos O-rings. Ahí sale uno solo y ahí está el otro. Y luego está en el medio la válvula de purga, que esa tiene un solo O-ring abajo, que a veces cuesta sacarlo y por eso se requiere una pinza. Una vez que retiré todos los O-rings, vuelvo a hacer la instalación ahora de las válvulas nuevas. Voy a empezar por el O-ring de purga, que fue el último que saqué.
Luego voy a seguir por la válvula de purga, siempre mirando hacia arriba, tienen una flecha. La posiciono y la apoyo. Luego va O-ring, válvula, O-ring. O sea, un O-ring por abajo, un O-ring por arriba de la válvula. Los O-ring de abajo y de arriba de las válvulas de aspiración y de expulsión son iguales. O sea que no hay problema si se desarma, la vuelven a armar, vuelven a colocar los dos O-ring, lo vuelven a colocar. Y por último el nipple con su O-ring y vuelvo a ajustar. Del lado inferior, ahí se va a ver bien. El O-ring de abajo, el O-ring de arriba. Coloco siempre mirando hacia arriba. Presiono, enrosco el nipple con su O-ring, primero manualmente y termino de ajustar con media vuelta, simplemente para terminar de hacer presión. No más de media vuelta una vez que ajustaron bien con la mano, porque si no quiebran el nipple. Y por último, las tuercas, obviamente con sus mangueras, si fuese el caso de que lo vuelva a la instalación, ¿no? Y de esa manera termino de modificar las partes internas del cabezal. Instalación eléctrica. Aquí nos vamos a detener un poco porque en la instalación eléctrica ya no estoy hablando solo de la bomba. Estoy hablando de la bomba dentro de mi instalación. En el medio tenemos el clásico esquema de instalación para potabilizar agua. Contamos con la bomba dosificadora en el medio que aspira cloro desde un tanque de cloro. A la derecha tenemos el tanque de agua, el cual vamos a clorar al agua a través de la bomba de agua. ¿Cómo hago para conectar la bomba de agua con la bomba dosificadora? Bueno, lo que hago es hacer una instalación eléctricamente en paralelo, así es como se llama. Donde lo importante ahí es, como ven en el esquema de la derecha, tierra, fase y neutro son los cables de la bomba dosificadora. La letra E es, perdón, la letra P, voy a agarrar el puntero, esta es la bomba dosificadora. Este es el relé, esta es la bomba de agua, este es un contactor. Entonces, y esta es tierra, fase y neutro, es de la instalación. Entonces, voy con la bomba dosificadora y conecto tierra, fase y neutro, y el relé, habilitado por el contactor, que puede ser un nivel en el tanque de agua, es el que va a cerrar el contacto cuando tiene que funcionar la bomba porque el contactor cierra, o sea, cierra el contactor, funciona la bomba de agua, el cual a su vez cierra el relé para que funcione la dosificadora. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de instalación sería que el contactor cierre al mismo tiempo bomba dosificadora y bomba de agua. Y entonces, de cualquiera de las dos maneras, se alimenta en simultáneo cuando el nivel de agua está bajo y requiere que funcione el agua, se alimenta en simultáneo la bomba dosificadora para que inyecte cloro. Y de esta manera, ante un caudal constante de agua, tengo un caudal constante de cloro. Entonces, siempre voy a poder clorar en la misma proporción. Previamente a hacer toda esta instalación, la bomba tiene que estar instalada como se indica acá. Tengo que tener la válvula de inyección conectada en la cañería de agua o en el mismo tanque. Siempre es mejor en la cañería porque se va a mezclar mejor. El agua hasta que uno no clora, aquí está en rojo como agua no clorada, que no es para consumo, y luego cambia de color porque sí lo es. La manguera de aspiración, el filtro que no se ve pero está aquí en el tanque de cloro, y la manguera de purga. Y de esa manera logro instalar correctamente la bomba con su bomba de agua con su tanque. Ahora, ¿qué pasa si luego de hacer esa instalación eléctrica en el tiempo tengo un problema en el fusible? Necesito cambiar el fusible. ¿Por qué? Porque puedo tener un ligero golpe de tensión, por ejemplo, y es importante cambiar el fusible. Bueno, ¿cómo accedo al fusible? Obviamente, en condiciones normales esto no pasaría, pero siempre es bueno tener claro de que puede llegar a pasar.
Entonces lo que hago es, primero las herramientas que voy a usar es un destornillador que me va a permitir acceder a la parte posterior del equipo, a la tapa del equipo, y a través de acceder a la tapa voy a poder acceder al fusible y a la plaqueta. Bueno, siempre desconectada, por supuesto. Voy a desenroscar los 6 tornillos de la tapa posterior. Observen que la tapa va a salir con su junta de estanqueidad, que eso es para que no le entre líquido al equipo, esa junta negra que están sacando. Voy a retirar los cables de alimentación para poder acceder al fusible. Ese es el portafusible lo que está sacando. Cuando retira se lleva el portafusible con el fusible dentro, que en teoría debería estar quemado, debería estar negro el vidrio, o roto si fuese un golpe de tensión muy fuerte. Coloco el nuevo fusible en el mismo lugar donde saqué el anterior. El fusible es de 0,63 amperes con retardo. Esto igual figura en el manual, pero se los aclaro. Lo vuelvo a colocar en la plaqueta, vuelvo a conectar los cables de rojo es fase y neutro es azul. Está identificado en la plaqueta con la letra F y la letra N. Coloco la junta de estanqueidad antes de colocar la tapa con sus tornillos. Y vuelvo a atornillar. Y de esa manera queda reparado la plaqueta electrónica si hay un problema en un fusible. ¿Cómo puedo intuir que hay un problema en un fusible? Porque el equipo no enciende, porque los LEDs verde y rojo no se encienden cuando deberían estar encendidos y obviamente al no encenderse no va a hacer ruido el equipo, no va a estar trabajando. Y lo último que vamos a ver en esta filmina es con respecto al mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es cada cuánto debo cambiar las cosas que acabo de ver. Las válvulas, una vez por año. Yo diría las válvulas y los niples podríamos cambiar una vez por año. El diafragma cada 2 años. Es una pieza de teflón, tiene mayor eh, resistencia, entonces se duplica en el tiempo. Las mangueras lo mismo, al menos que tenga una exposición solar muy, muy fuerte y eso me impida cambiarla cada 2 años y la tenga que cambiar menos. No por la manguera de exposición que tiene protección UV, pero sí por las de PVC cristal. Los electrodos, como vimos al principio, luego de calibrarlos, cada 2 años es recomendable cambiarlo. Y calibrarlo 2 veces al año, o sea, una vez cada 6 meses, sería lo ideal, siempre de manera preventiva, no es que sea necesario, pero va a ayudar a entender si estamos muy alejados de una medida fiable o no. Previo a las preguntas, esta presentación es más chica que las otras dos. em, Queríamos un poco terminar haciendo un resumen de lo visto. Em, y bueno, un poco el resumen sería entender cómo a lo largo de 3 meses o de 3 clases de dosificación, digamos, presentaciones, pudimos ver desde lo básico de cómo tomar una bomba dosificadora, elegir su caudal, elegir su presión, entender que hay una curva de caudal-presión, entender que esa curva va a ayudarme a elegir el porcentaje adecuado, entender la compatibilidad química de los materiales y cuándo me sirve utilizar otro material de manguera, por ejemplo, si estoy inyectando un ácido muy fuerte, cómo van instalados los accesorios, los tipos de sensores que puedo llegar a usar en las bombas, qué diferencia hay entre una bomba automática y una manual. Después, en la parte de la segunda clase, bueno, además en la primera clase vimos las bombas de motor, que son de diafragma directo, de pistón directo, estamos hablando de caudales de 100 litros hasta 1000, 1500 litros por hora.
otro tipo de bomba, de motor paso a paso. Bueno, hemos visto realmente de manera bastante exhaustiva todo el tema de bombas dosificadoras. En la segunda parte, bueno, instrumentos, lo vimos con la instalación en una alberca, en hidroponía, en torres de enfriamiento, cómo podíamos mezclar medidas de pH, conductividad, cómo podía haberse influenciado el ORP por el pH o el pH por la temperatura, las tablas, cuándo era importante observar la temperatura y cuándo no. Vimos también, bueno, cómo hacer las instalaciones en esos casos a través de relés y salidas de 420 con las mismas bombas dosificadoras y los ejemplos de instalación como acabo de mencionar. Y en esta parte, lo que quisimos hacer para no seguir hablando de lo mismo es explicar un poco más ya para el usuario que distribuye los equipos o el usuario que tiene que hacerse cargo de los mismos, entender cómo, digamos, hacer un mantenimiento preventivo que ayuda a que el equipo dure más y responda mejor, cómo hacer la calibración para lo mismo, para tener una medida más fiable, y de esa manera poder cerrar este ciclo dividido en tres partes, teniendo una visión integral de dosificación, de instrumentación y de mantenimiento de ambas, tanto de bombas dosificadoras como de instrumentos. Y bueno, un poco la idea, en resumen, es esa. Voy a pasar ahora a, a escuchar o a leer las preguntas que puedan llegar a tener. Voy a dejar de compartir la presentación, así puedo leerlos. Así es, como menciona Rafael, pues esperamos sus preguntitas aquí en el chat para poder darles respuesta. Y para iniciar, Rafael, tengo una en la que me preguntan, ¿qué recomendamos para desincrustar sensores? ¿Qué tipo de ácido? Bueno, cuando uno tiene sales, generalmente el ácido no tiene que ser muy fuerte. Podría ser un ácido muriático o peracético. Siempre acompañarlo con un cepillo y dejarlo sumergido un tiempo. El ácido no actúa de forma inmediata. Entonces uno lo deja sumergido 10-15 minutos y es suficiente. Siempre cuando retiro del ácido que estoy usando, es muy importante eh, agua y el cepillo para poder retirar todo resto de ese ácido. Obviamente si la operación del retiro de sales fue efectiva, ¿no? Correcto. No sé si alguien más tenga por ahí otra dudita que quiera escribirnos en el chat. Y si no hay ninguna, pues pasaríamos directamente al KISS a mandarles la liga para que puedan responderla y obtener su respectivo reconocimiento de este curso. Perfecto. Bueno, yo los dejo. Un placer como siempre. Y bueno, suerte en la evaluación. Nos estamos viendo. Un saludo.